Después de haber concluido mi proceso de rehabilitación en la Ciudad de México, me regresé a mi ciudad natal para ir en busca de mis nuevos sueños. En este capítulo vas a escuchar todos los desafíos a los que me enfrenté. Atrevidas y atrevidos, qué gusto me da saludarles. Soy Luis Alfonso Castillo, autor de este audiolibro Me atreví a soñar sin ver. Te invito para que te suscribas al canal y para que actives las notificaciones. De esta manera podrás saber en qué momento se subió el siguiente capítulo y además si se subieron algunos podcasts que pudieran ser de tu interés. Te invito a escuchar el capítulo número 11. Voy por mis sueños a Córdoba. Cuando regresé de la Ciudad de México, mi familia se había mudado del barrio de Las Conchitas a una unidad habitacional llamada Rincón del Bosque. El lugar era distinto, tenía calles pavimentadas, un buen servicio de transporte público y la casa era de mampostería, para que no extrañara los silbatazos y el estruendo de las locomotoras. Cerca de ahí pasaba la vía del tren. Adaptarme a la nueva vivienda fue muy fácil. Salía a la calle con mi bastón, abordaba un camión urbano y en 30 minutos podía llegar al centro de la ciudad. Recostado en mi cama, estiré mis brazos y mis piernas como si quisiera hacerme más grande. Después de una buena bostezada, me levanté de la cama a las 7:20 de la mañana. A esa hora ya se sentía el calorcito típico del estado de Veracruz. Por supuesto, también se podía respirar el aire fresco y puro de esa región de altas montañas que, entre la belleza de su vegetación, a unos cuantos kilómetros de ahí, presumía la grandeza del pico de Orizaba, también llamado Citlaltépetl, que en náhuatl significa monte o cerro de la estrella. Es el volcán más alto de México. Tiene una altitud de 5.610 metros sobre el nivel del mar y se localiza en los límites territoriales de los estados de Veracruz y Puebla. En temporadas invernales, varias veces por la mañana, lo vi con su imponente y pintoresca estampa cubierta de nieve. Mi papá y mis hermanos ya se habían ido a trabajar. Mi mamá estaba en la cocina preparando el desayuno y oyendo las noticias en la radio. El aroma delicioso del desayuno hizo que, un tanto apresurado, me lavara la cara y las manos para ir al comedor. Qué ganas tenía de volver a desayunar así. Esta salsita de huevo, con frijolitos refritos y unas tortillitas a mano, son algunas de las delicias que siempre extrañé. Le comenté a mi mamá. ¿Ya le dijiste a tu papá que te acompañe a ver al licenciado Mendívil? Sí, quedamos que hoy a las 6 de la tarde iremos a visitarlo. Qué bueno, porque no he oído nada de la escuela para ciegos, me dijo mi mamá mientras ponía a cocer una tortilla en el comal de su estufa. Por la tarde, mi papá me acompañó a la notaría del licenciado Mendívil. Era el presidente del Club Rotario Córdoba Huilango y tenía la intención de fundar un centro de rehabilitación para ciegos. Nos atendió una joven secretaria, quien, luego de anunciar nuestra presencia con el notario, amablemente pidió que pasáramos a un despacho. Dime, ¿cómo has estado?, me preguntó el licenciado Mendívil antes de acomodarse en su lujoso asiento de piel. Bien, muy bien, licenciado. Vengo para informarle que ya terminé mis cursos de rehabilitación en la Ciudad de México y para preguntarle cómo va el proyecto de la escuela para ciegos. Fíjate que ese proyecto lo tuvimos que cancelar porque en 2 semanas vamos a inaugurar una escuela para niños sordos, me informó el licenciado muy contento. La noticia que recibí en ese momento fue muy desilusionante para mí. Uno de mis grandes deseos era que se fundara un centro de rehabilitación para ciegos en Córdoba. Pero, ¿qué puedo hacer para convertir ese sueño en realidad?, me pregunté en silencio. Lo único que se me ocurrió fue ir con las autoridades municipales. Algunos funcionarios de mediano nivel me recibían. Ponían cierta atención a lo que yo les pedía. Sin embargo, en las reiteradas visitas que les hice, nunca me dieron una respuesta favorable. La imagen que tenían de un ciego en la sociedad cordobesa era de una persona sucia, con gafas negras,
con bastón de madera y dedicado a la mendicidad. Tal vez por eso las autoridades no tenían el mínimo interés de fundar una institución para ciegos. Mi otro sueño, el de estudiar el bachillerato, también parecía muy difícil. ¿Un ciego estudiando en una escuela regular? Eso no era normal en una sociedad que tal vez solo creía que debíamos estar recluidos en un centro de rehabilitación especial. Para mi buena suerte, un buen amigo que vivía en el barrio de mis tías era integrante de la sociedad de alumnos de la escuela secundaria y de bachilleres nocturna. Se llamaba Daniel Pulido. Nos conocíamos desde que éramos unos adolescentes. Le dije que quería estudiar el bachillerato y le pedí que me ayudara a ingresar a la institución. No sé qué tanta labor tuvo que hacer para convencer al subdirector, quien era el profesor Alfredo Domínguez. Lo cierto es que sí lo logró. Me dieron la oportunidad de estudiar en el plantel. A mediados del mes de julio de 1984, me citaron en las oficinas del bachillerato para aplicarme un examen de admisión. Tuve la impresión de que regularmente no aplicaban ese tipo de pruebas y que esa vez lo harían solo para ver qué tan apto podía ser para estudiar. Una semana después me dieron el resultado. Nunca me dijeron la calificación que obtuve. Únicamente me informaron que lo había aprobado y que ya podía inscribirme. Llegó el último lunes del mes de agosto de 1984. Salí de casa y tomé un camión del servicio urbano que me dejó frente al bachillerato. Llegué aproximadamente a las 5:10 de la tarde. En 10 minutos iniciarían las clases del primer día del ciclo escolar. Empecé a recorrer un pasillo largo para buscar los salones del primer grado. Mientras caminaba, oía el murmullo de voces y algunas risas de los estudiantes. Sentí sus miradas de asombro. Pensé que seguramente se preguntaban, ¿y este qué hace aquí? ¿Será estudiante como nosotros? Me pareció obvio que se hicieran ese tipo de preguntas. No estaban acostumbrados a ver a una persona con ceguera en el plantel. En ese entonces yo era el único y el primer alumno ciego en la institución. Sentí que, a partir de ese momento, me enfrentaría al rechazo, a la discriminación y a la marginación contra las personas con discapacidad visual. En la Escuela Nacional para Ciegos, varios de mis compañeros me comentaron que, en las escuelas regulares, tuvieron que lidiar con ese tipo de actitudes. «Oye, ¿te puedo ayudar en algo?», me preguntó uno de los jóvenes que amablemente se acercó a mí. «Sí, claro que sí. Si pudieras guiarme hacia el primer grado del bachillerato, te lo agradeceré mucho». «No te preocupes, con mucho gusto te llevo hasta el salón». A las 5:20 de la tarde entró caminando con mucha seguridad un maestro. Todos los que habían visto la imponente figura del docente guardaron absoluto silencio. «Buenas tardes, jóvenes. Soy el maestro Gabriel Torres y les voy a impartir la materia de geografía», nos dijo con absoluta seriedad. Puso su portafolio sobre el escritorio y con firmeza se paró muy erguido frente a nosotros. Con su voz ronca y fuerte nos indicó el título del libro que deberíamos comprar para su materia. Después de algunas anotaciones que hizo en el pizarrón, empezó a impartir su clase. Todos estábamos muy calladitos, temerosos de una reprimenda o de que nos fuera a preguntar algo que no pudiéramos responder. A un lado de mí estaba sentada una joven a la que oí que le decían Lupita. «Uf, otra Lupita», pensé con un suspiro, acordándome de aquella que había sido mi novia. «Y vaya que esta también es encantadora», me dije. Atrás de mí estaba sentado Poli Antonio Santana, un joven que siempre demostró sus ganas de ser locutor. Cada vez que un maestro preguntaba quién quería pasar a leer, él era el primero. Se paraba muy erguido frente al grupo, leía con voz engolada y al terminar iba a su asiento y susurrando me preguntaba: «¿Qué tal leí? ¿Qué tal leí?». Cuando el maestro Gabriel Torres terminó de impartir su clase, me acerqué a él para comentarle que no veía y le dije que estaba rehabilitado para estudiar en una escuela regular. «No te preocupes, los exámenes te los aplico en forma oral. Cualquier cosa que necesites, me informas para ayudarte», me dijo, dándome 2 palmaditas en el hombro. En el primer receso de 10 minutos, un grupito de estudiantes, ávidos de curiosidad, se acercaron a mí. «Oye, ¿cómo le haces para escribir?».
me preguntó uno de ellos. ¿Y tú te viniste solito de tu casa?, me inquirió una joven. Les mostré cómo colocaba la hoja en la regleta. Les expliqué el modo de escribir y leer en braille. Les confirmé que sí, que yo me había venido solo de mi casa. Entre el bullicio de mis compañeros se oyó un saludo. «¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes». Era un catedrático que iba entrando al salón con una sonrisa y una actitud bastante afable. Traía 2 libros y un folder. Luego de ponerlos en el escritorio, se paró frente a nosotros. «Mi nombre es Gonzalo Herrera. Me corresponde impartirles la materia de español. Este es el libro con el que trabajaremos en clase», nos dijo mostrándonos el ejemplar. Al terminar su breve explicación, me acerqué a él para decirle que yo no veía. «Ah, pero ¿sí oyes bien?». «Sí, oigo bien». «Entonces no te preocupes, con eso es suficiente». El segundo día de clases pasó por mí Ernesto Núñez, un jovencito que vivía cerca de mi casa. Él estudiaba la secundaria por las tardes en la misma escuela. Al llegar al salón, me saludaron algunos de mis compañeros. Enseguida se acercaron a conversar conmigo, bueno, más bien para seguir disipando la curiosidad que les provocaba mi ceguera. En la primera hora se presentó con nosotros la maestra de psicología, Rosalía Alvarado de Nani. Era originaria de Costa Rica, licenciada en Filosofía y Letras y escritora. La manera de impartir sus clases me permitió el buen entendimiento de su materia. Después llegó la maestra de Literatura Hispanoamericana, Patricia Castillo, una mujer joven, bien preparada y tan atractiva como seria. Nunca me di cuenta que esbozara una sonrisa. Creo que la única vez que se sonrió fue una tarde en la que nos aplicaría una evaluación parcial. En aquella ocasión se aproximó hasta donde yo estaba sentado y con su elegante voz ronquita me dijo: «A ti te pongo el examen oral al final, cuando todos tus compañeros lo hayan terminado». Don Elías, un alumno de más o menos 50 años, observó que la maestra no me evaluó. Cuando él y la mayoría de los alumnos terminaron de responder el examen, lleno de curiosidad se acercó a mí. «¿Y qué, a ti no te va a poner examen la maestra?». «No, claro que no, don Elías. Como es mi novia, a mí no me lo va a poner», le respondí bromeando. Cuando todos mis compañeros terminaron su examen, la maestra Patricia se aproximó nuevamente hasta mi lugar. Se acomodó en una silla y empezó a evaluarme. Sus preguntas no se me hicieron difíciles. Eran sobre algunos temas de literatura que ella nos impartió. En cuanto terminó el examen, anotó mi calificación en una libreta y me dijo: «Tienes 10». Se levantó de la silla, se despidió de mí con un apretoncito en mi mano derecha y enseguida salió del salón. Algunos de mis compañeros entraron para ocupar sus lugares. Don Elías, que había salido por un momento para fumar un cigarrillo, tan pronto entró, se dirigió hacia mí con una sonrisita. «Luis, cuando dijiste que la maestra no te iba a poner examen porque ella era tu novia, estaba parada atrás de ti y te escuchó». «¿Y qué hizo la maestra?», le pregunté un tanto apenado. Nada, simplemente se sonrió». Cuando terminó de impartir su clase la maestra Patricia Castillo, llegó el maestro que nos daría geometría analítica. Nunca supe su nombre completo, solo lo conocí como el ingeniero Velasco. Se decía que era un tipo muy serio y muy experimentado en su materia. En su breve presentación, se limitó a decirnos la materia que nos impartiría. Inmediatamente borró lo que estaba anotado en el pizarrón y escribió una ecuación. Cuando escuché su manera de explicar cómo se resolvería la ecuación, me pareció muy compleja. Multiplicamos este por este, sumamos estos dos, los multiplicamos por este otro y lo dividimos por este de acá. Borró otra vez el pizarrón, lo volvió a llenar de ecuaciones y gráficas. Lo mismo hizo, no sé si 4 o 5 veces más. A la madre, esto sí que está cañón para entenderle, pensé un tanto preocupado. Después de que el ingeniero Velasco terminó de impartir su clase, Paco Mora, un compañero que se distinguía por ser muy ducho en las matemáticas, se aproximó hasta mi lugar y me dijo: «No te preocupes, tú solo dedícate a escuchar. El fin de semana te explico todo lo que hayamos visto». Y así fue. Cada domingo por la tarde, Paco iba a mi casa para explicarme detenidamente los procedimientos
de geometría analítica. Cuando llegó el día de hacer el examen final, me sentí lo suficientemente preparado. Esa vez, el maestro entró al salón con su acostumbrada seriedad. Todos nos acomodamos rápidamente en nuestras sillas. Hizo algunas anotaciones en el pizarrón y nos dio un par de indicaciones. Buenas tardes, jóvenes. Para evaluarlos, deben resolver este problema. Si gustan, pueden apoyarse con sus apuntes. Tú puedes tomarte el tiempo que necesites, me dijo. Muchas gracias, maestro. Para encontrar el resultado de ese problemita, era necesario hacer un procedimiento muy complejo que incluía varias ecuaciones y gráficas. Algunos estudiantes ni siquiera hicieron el intento para resolver el problema. Enseguida abandonaron el salón, resignados a reprobar. Los que se quedaron escribieron 10 hojas tamaño carta y se tardaron hora y media para entregar el examen. Yo me apoyé con un ábaco especial para ciegos que me sirvió para hacer las cuentas. Con el método de escritura común que aprendí en la escuela de rehabilitación, hice operaciones matemáticas, dibujé números, letras y hasta unas gráficas. El tamaño de los signos que escribí eran más grandes de lo normal, que ocupé hasta 35 hojas. A diferencia de mis compañeros, me tardé 3 horas para resolver el examen. Ese fue el desafío más complicado al que me enfrenté en el bachillerato y logré resolverlo con 10 de calificación. Le pedí al maestro Velasco que me entregara el examen. Quería conservarlo como un gran trofeo, pero no me lo quiso entregar. Quizás él también deseaba guardarlo como un gran trofeo. En los recesos de 10 minutos que teníamos al final de cada materia, la mayoría de los alumnos se salían a los pasillos o se iban a la cafetería. Algunos, que seguían sorprendidos por tener un compañero con ceguera, preferían quedarse a conversar conmigo. Entre esos había un chaparrito de piel morena, con los pelos de la coronilla parados, muy inquieto, de carácter bonachón y de 16 años, llamado Alejandro. Desde esos primeros días me demostró una gran disponibilidad para ayudarme. Me leía libros, me dictaba lo que escribían en el pizarrón, los maestros, y solíamos estudiar juntos. Esa buena convivencia hizo que en poco tiempo nos convirtiéramos en buenos amigos. Para Alejandro, mi discapacidad no fue motivo para darme ese trato delicadito que nos dan la mayoría de las personas que ven. Su trato era tan normal que le gustaba hacerme algunas bromas. Incluso en varias ocasiones salimos corriendo por los pasillos de la escuela para abordar los camiones de transporte público. Algunas de mis compañeras, que parecían sentir una equivocada misericordia por mí, veían ese trato como una verdadera salvajada. Una tarde, 5 de ellas, un tanto iracundas, se acercaron a conversar conmigo. «Luis, venimos a platicar contigo», me dijo una de mis compañeras que se sentó frente a mí. «Fíjate que hemos visto cómo te trata Alejandro y es algo que no nos gusta», comentó muy circunspecta Claudia. «Como no estamos de acuerdo, hemos pensado darle una buena golpiza entre todas», dijo otra de mis compañeras. «No, muchachas, no se preocupen», les objeté con una sonrisa. «Alejandro es un buen amigo que, a pesar de su manera de ser conmigo, siempre cuida que nada malo me pase». «Si es así, pues está bien», asintió con tranquilidad Rosy. «Además, disculpen que se los diga, él es de los pocos que me lee libros y que me ayuda a estudiar», aclaré mientras ellas parecían sentirse un tanto apenadas. En ese segundo día en un bachillerato regular, en el que un alumno con ceguera pudiera parecer raro, sentí que adaptarme entre estudiantes y maestros, que si veían, no sería un desafío muy difícil de sortear. Más allá de ese asombro que les provocaba mi presencia y que consideré como normal, alcancé a comprender que contaría con la buena voluntad de mis compañeros y de mis nuevos catedráticos. Un sábado por la mañana en la recámara, mi hermano Lucio me estaba leyendo un libro que se titulaba Los cachorros del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. De repente se oyeron 2 golpes en la puerta. «¿Quién es?», pregunté. «Soy yo, chamacos», respondió mi papá. «Ah, eres tú, Ponchito. Pasa», le dijo mi hermano. «Huicho, te traje el periódico porque salió un anuncio que te puede interesar», comentó mi papá. En la sección de avisos venía publicado un anuncio nada común, yo diría que hasta raro, que decía: «Solicito persona
que sepa leer y escribir en braille. En la publicación también aparecía un número telefónico para ofrecer mayores informes, al que llamé para saber de qué se trataba. El anuncio lo había publicado el señor Laurentino García, un hombre de poco más de 50 años que no veía y que quería aprender a leer en braille. Cuando lo contacté, le dije que con mucho gusto le enseñaría y que no le cobraría por el servicio. 3 días por semana iba yo por las tardes a su establecimiento para darle las clases de braille. Entre las conversaciones que teníamos, le comenté mi sueño de fundar una escuela para ciegos. Don Laurentino se mostró muy entusiasmado con la idea, que junto con su hija Laura empezamos a luchar para alcanzar ese propósito. Fuimos al Ayuntamiento de Córdoba, al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y al Club Rotario Córdoba Huilango. Les hablábamos de nuestro proyecto y les pedíamos su ayuda. Por las respuestas poco alentadoras que nos daban, nos dimos cuenta que no sería nada fácil alcanzar nuestro sueño. Sin embargo, seguimos muy dispuestos a perseverar en esa lucha.